Y para ser más allá de lo que somos, tenemos que ser vencedores, ¿se acuerdan? Y hoy les voy a dar otra herramienta para seguir siendo vencedores, aún en los días malos, en los días difíciles, en los días de angustia, de tristeza, cómo seguir de pie, ¿no? Ante las adversidades, ante los golpes, ante los trancazos, ante las flechas, los dardos del enemigo que nos quiere mandar. Cómo seguir de pie y cómo no, como nos comentaba el boss, ¿no? Resistir. Tenemos que resistir, dile al que está a tu lado, tienes que resistir ante las tentaciones, tienes que resistir ante las situaciones, tienes que estar bien plantado, bien cimentado y resistir, ser fuerte, ser un valiente. Y si tu esposo está a tu lado, dile, escuchaste, tienes que ser valiente, esposo, tienes que ser valiente, varón, tienes que ser valiente, no te tienes que dejar de nada. Porque parecemos coladera, ¿no? Dejamos pasar todo, ¿no? O parecemos porteros de esos de los que apenas van entrando y uno tras otro y ya no vemos nada. Sino tenemos que ser valientes, ¿no? ¿Están ahí? Vamos a Efesios 6:10. Creo que ya muchos han escuchado, han leído, pero nos falta ponerla en práctica, ¿no? Vamos a Efesios 6:10. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos míos, ¿qué? Fortaleceos. ¿En dónde? ¿En dónde? En el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Contra quién? Contra las acechanzas del enemigo, del diablo. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Escucharon? Los que se enojan con las personas, los que quieren agarrar a golpes a las personas. No tienes lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí nos vamos a detener. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en el Señor. ¿Estás cansado de las situaciones que estás viviendo? ¿De las situaciones que estás pasando? ¿Estás harto ya? Fortalécete en el Señor. Fortalécete en Él. No te quieras fortalecer en tu propia carne, sino fortalécete en el Señor. Las personas hoy en día buscamos cosas que podamos palpar, ¿no? Ahí está lo de la nueva era, ¿no? Que si haces esto, que si lo otro, y empiezas a volar, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios dice: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso muchos espiritualmente están cansados y se les refleja en su cara. ¿No han visto a las personas que están así? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Pues ahí voy, ¿no? Fortalécete en el Señor, varón. Señorita, joven, señora, fortalécete en el Señor. Solo Él te va a dar las fuerzas para seguir adelante. Solo Él, lo hemos visto domingo tras domingo. El Señor te va a fortalecer en todo tiempo y en todo momento, pero necesitamos creerle, amados. Y aquí en el 11 nos dice Pablo: vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del enemigo, para que puedas resistir a los golpes del enemigo, a las acechanzas del enemigo.
Salimos felices, contentos, sí, todo lo puedo. En sus estados, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como nos descuidamos, ¡pum!, nos agarra con la guardia baja y nos golpea. Y la palabra de Dios nos dice que el diablo está como león rugiente, viendo a quién devorar, viendo cuando te descuidas. Por eso aquí Pablo nos exhorta, nos anima a que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, y que te vistas de toda armadura, para que en tiempos difíciles puedas resistir al enemigo. Y aún resistiéndole, sigas firme, resistas, sigas firme, no te caigas. Cuando un árbol tiene las raíces bien cimentadas, es muy difícil tumbarlo, ¿no? Así nosotros, amados, tenemos que estar bien cimentados y bien plantados en la palabra de Dios. Porque el enemigo está viendo cuando te descuidas, cuando bajas la guardia, para que te noquee, para que te lamparies ahí así de, ay, voy a agarrar. Nomás han visto las caricaturas que se les aparecen los pajaritos aquí. Así nosotros venimos los domingos, así con los pajaritos aquí al lado, porque estamos como que agarrando apenas el rollo aquí, como que ¿qué pasó? ¿No? Y hemos venido comentando y sabemos de la palabra de Dios, sabemos por la historia de la Biblia que desde la creación ha habido una contienda de parte de Satanás contra Dios y su propósito. Los campos de batalla los podemos ver en el Edén, en el desierto durante el Éxodo, en medio del pueblo de Israel y aún en el palacio del rey David. Satanás hizo todo lo que pudo para destruir y frustrar el plan de Dios. Por eso hace poco les comenté que todo lo tomaron en guerra. Y nosotros, varones, como encargados de nuestra casa, todo lo tenemos que tomar en guerra. Porque cuando bajamos la guardia es cuando el enemigo entra y nos empieza a atacar. Está viendo a quién atacar, a quién está más descuidado. Y si tú, padre, no estás bien con Dios, no estás bien cimentado, te va a poner un baile como muchos. No, ya eso de la igualdad, tú también, viejita, encárgate, ¿no? O sea, no está mal, digo, sí, los dos tienen que pelear, pero tú, varón, tienes autoridad sobre tu casa, tienes autoridad sobre tu esposa y sobre tus hijos. Si no te hacen caso es que no tienes autoridad sobre de ellos. Quiere decir que el enemigo ya te ganó una batalla de tantas. Trató de destruirlo en la persona de Jesús por medio de la furia del rey Herodes. Las tentaciones en el desierto, la debilidad de los apóstoles en Getsemaní y aún en la cruz. ¿No te ha pasado que cuando más necesitas el apoyo de alguien es cuando más te dejan solo? Esos que decías tú que eran tus amigos, que estás diciendo, sabes que me siento así, y como si estuvieran compitiendo. No, pues yo me siento peor. Y tú así por dentro, no te pregunté, ¿no? O sea, yo necesito que me escuches, yo necesito ayuda. Y aún en esos momentos difíciles, como nosotros nos volvemos almáticos y queremos siempre sobresalir, no nos enseñamos a escuchar a las demás personas, por eso se alejan de nosotros y nos quedamos solos. Si se fijan, las personas, no me lo tomen a mal, pero las personas mayores, entre más mayor se vuelven, más solos se quedan. Y eso es una maldición. Porque creen que es su verdad, porque creen que son sabios, porque creen, y no digo que no lo sean, pero no saben escuchar. Están ahí. Pero aquí la palabra de Dios, que aún en mi debilidad Él se fortalece. Y ahí no te pasa que cuando
volteas a los lados, atrás, adelante, izquierda, derecha y no ves a nadie, pero volteas arriba y ves a Dios. Dios está diciendo: yo soy tu mejor amigo. Acércate a mí, clama a mí, yo te voy a responder. Pero como nos manejamos terrenalmente, siempre estamos viendo lo terrenal y no lo espiritual. Por eso muchas de las personas se han alejado, porque van con quien les da la razón, con quien les da en su verdad. No lo que en realidad deben de escuchar, sino lo que les gusta escuchar. Ustedes lo han visto a lo largo de los años. Hay religiones para cada uno de los pecados, ¿no? Que si a ti te gusta la lujuria, no voy a decir más, pero ahí están, ¿no? Y así, me puedo ir. Y empiezan a manipular la palabra de Dios. Por eso tengan mucho cuidado con quién se juntan y con quién andan. Pero Satanás, amados, no pudo contra Dios. Jesús fue victorioso, Cristo fue victorioso. No le hizo nada. Y como resultado, estableció su iglesia, escúchenlo bien, y la comisionó como su representante personal para extender su reino en la tierra. ¿Qué estás haciendo tú para extender el reino de Dios aquí, en Acámbaro, en Silao, en Valle de Santiago, en Salvatierra, en Las Cañas? ¿Qué estás haciendo tú para extender el reino de Dios, amado? Tenemos que extender, tenemos que ir más allá de lo que somos, como lo vimos hace 8 días, pero tienes que ser vencedor, porque si no te vas a quedar en tu zona de confort y no vas a querer salir de ahí. Y todo lo vas a ver mal y todo lo vas a empezar a criticar, ¿no? En vez de ponerte a trabajar, en vez de ponerte a hacer lo que Dios dice en su palabra. ¿Estás cansado? Fortalécete en el Señor. Somos representantes del reino de Dios. Dile al que está a tu lado: eres un representante del reino de Dios. Ponte las pilas, actívate. Y como somos representantes de Dios, la iglesia, nosotros, tú, yo, él, nosotros, ustedes y ellos, estamos bajo un asalto diabólico sin tregua. Porque el enemigo no quiere que tú vayas y prediques, que tú vayas y extiendas el reino de Dios. ¿No les ha pasado que cuando empiezan y se ponen a hacer lo que deberían de hacer, empiezan los ataques? Y como no saben, como no preguntan, como se meten, se van a la guerra sin fusil, pues les ponen un baile y de ahí se desaniman, ¿no? En vez de aprender de los errores, en vez de decir: ay, pues sí, pues no era por ahí, ¿verdad? Ahora me voy a ir por acá, voy a estudiar de la palabra y voy a seguir peleando. Pero no, muchos de ustedes, por la tristeza, por el desánimo, han matado su ministerio, por no querer pelear. ¿Qué dice la palabra? Ir y predicar el evangelio. ¿Qué estás haciendo tú? Aquellos que no, yo ya me voy a morir, pero ni siquiera le predicas a tu hijo. ¿Cómo? ¿No? Ni siquiera te pones a hacer lo que deberías de hacer y ya. Ay, sí, ¿verdad? Qué a gusto. ¿Por qué? Porque quieres evadir tu responsabilidad, y muchos varones de aquí han evadido su responsabilidad como autoridad de la casa. Perdón que lo diga. Y por eso, amados, necesitamos ser conscientes del peligro y mantenernos preparados en el Señor para poder vencer en la lucha que libra Satanás contra ella, contra la iglesia, contra ti, contra mí, contra tu familia, contra mi familia. Tenemos que ser conscientes, amados.
porque a veces te gana la emoción, ¿no? Como cuando estabas en la secundaria, que hacían sus bolitas, ¿y contra quién te vas a pelear? No, contra aquella secundaria. Pues vamos, sí, vamos, y de repente, no, pues no sabías contra quién te estabas enfrentando, y a lo mejor no eran los de secundaria, eran los de la prepa, y por eso te pusieron un baile. No eras consciente en ese momento. Tenemos que ser conscientes de las acechanzas del enemigo. Si tú eres un lujurioso, el Señor no te va a poner una caguama, ¿no? Si tú eres alcohólico, el diablo, el enemigo no te va a poner ahí una coca de 2 litros, ¿no? Sabe de qué pata cojeas, te tiene tan bien estudiado que sabe cómo puedes caer. Y ustedes van directo así, es de Dios. Y se van, y se van, y se van, y se van, y se fueron. Por no saber discernir, por no saber con quién en realidad se estaban enfrentando, amados. La vida espiritual es una lucha continua en 2 frentes de combate. Una, tenemos el frente visible, en el contexto de nuestros contactos y conflictos diarios, en el mundo en el cual vivimos. Como cristianos, como hijos de Dios, vivimos en constante tensión, conflicto con el ambiente social en que nos desarrollamos, y más en esta etapa, ¿no? Te dicen, disfrázate, vente, que no sé qué, haz esto, haz lo otro aquí. Y a ustedes les da miedo el decir, soy cristiano y yo no creo en eso, ¿no? Y empiezan a negar. Pero eso así, no, sí, soy más que vencedor, sí. Y a la hora de los trancazos, no, se quedan callados. No. ¿Y qué onda tú? ¿Por qué? No, es que no sirve mi cámara, ¿no? Y no entienden el conflicto, la tensión que se está generando, pero tienen que romperlo. Porque Dios te ha dado autoridad, ¿no? Para vencer. Ahora está también el frente invisible, que se describe como lo que acabamos. Tu lucha no es contra quién, sino contra principados, contra potestades, ¿no? Y este frente requiere una fibra moral y un armamento espiritual apropiado para la contienda. Y aquí Pablo, en este versículo, en todo ese capítulo del 10 al 20, nos da la fórmula para ser vencedores, para depender del Señor. Ahorita lo vimos, tenemos que depender del poder del Señor. Más adelante nos dice, a partir del 13 al 18, ser debidamente vestidos. ¿Ser qué? Debidamente vestidos para la contienda. Y por último, amparados por la oración. Termina. ¿Tú te vas a ir a la guerra en tacones, mujer? No, ¿verdad? Tienes que saberte vestir para pelear. Porque pues si no vas así, y ahí va a haber tierra y de repente, ¿no les ha pasado que van caminando y se les dobla? Pero eso sí, no pierden ustedes. Nomás van así, como potrillo, ¿no? Cuando acaba de nacer. Y nada más voltean a ver si no. Pero no se los quieren quitar. Y no entienden el terreno, que ese terreno no es apropiado para llevar esas cosas. Así también ustedes, varones. Tenemos que entender en qué terreno estamos, en qué terreno nos estamos desenvolviendo. Porque si no, el enemigo, por tu capricho, por tu berrinche, te va a atacar. No, es que si me pongo tenis me voy a ver bien fea, ¿no? Pues entonces vete y nos vemos, ¿no?
pero no entendemos los tiempos de Dios. Pablo aquí te llama a ti y a mí en ese momento, a los creyentes, a que te fortalezcas. En dos sentidos, primero en el Señor y luego en el poder de su fuerza, ¿no? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos primero en el Señor y después en el poder de su fuerza. A pesar de cuando tú te salvas, cuando tu familia es salva, la unidad que tú adquieres en la iglesia, con tus hijos, con tu familia y la bella armonía. Todos, digan conmigo, todos estaremos siempre expuestos a las amenazas del enemigo. Por eso te tienes que fortalecer día con día. Requiere preparación para confrontar al enemigo y poder resistir sus asaltos. Por eso cada vez que te sientas débil, cada vez que veas que no puedes más, fortalécete en el Señor. Cada vez que digas, Señor, y que estés así, que sientas el airecito, así como que va a venir el golpe, y no, Señor, me fortalezco en ti, Padre. No me dejes caer, Señor. No me dejes caer, Espíritu Santo de Dios. No me dejes caer, Señor, que yo no caiga. Pero ¿qué es lo que hacemos? Sentimos el airecito. Ay, qué bonito, está haciendo mucho calor. Voy a dormir. Y ahí es donde ya despiertas así, ¿no? Pues ahora, ¿qué pasó aquí? ¿No? Todo tirado, todo así. Porque no entendemos los tiempos, porque no estamos atentos, porque no estamos prestos. No somos sensibles a escuchar la palabra de Dios, a escuchar su dulce voz. Queremos escuchar, como lo hablaba al inicio, lo que nos conviene, lo que queremos escuchar y no lo que en realidad debes escuchar. Cuando tú tomas una decisión, ¿qué es lo primero que quieres escuchar de tu esposa? Muy bien, marido, te la rifaste, ¿no? ¿Sí o no? O viceversa. Pero aquí va mi pregunta. Antes de tomar esa decisión, ¿consultaste con tu esposa? O viceversa, tú, esposa, ¿consultaste con tu esposo? Pero ¿qué? Entonces, ¿por qué esperas eso? ¿Sí me entienden? Como que no hay lógica. Pero cuando lo vimos aquí, cuando se ponen de acuerdo, llaman al Espíritu Santo a su relación, empieza a dar frutos. Y se va a ver en sus hijos, en los hijos de sus hijos y en los que lo rodean. Pero como no nos ponemos de acuerdo y le dicen, ay, mi amor, fíjate que invité a mi mamá, mira, ya llegó. Y tú, ajá, qué rápido es tu mamá, ¿verdad? ¿Y por qué no me avisaste? Y empiezan las peleas. ¿Cómo yo te voy a tener que avisar? También es mi casa, que no sé qué, que no sé qué, bla. ¿No? Y por una persona externa a su familia se enojan y termina todo mal. Porque no entienden los tiempos, porque no saben el poder del acuerdo, porque están siempre pensando en ustedes y son egoístas. ¿No? Y no aprendemos, o sea, lo peor es que no aprendemos, lo volvemos a hacer. Entonces, ¿cómo quieres que tu pareja te tenga confianza si en pequeñas cosas no le dices? ¿No? Imagínate en los problemas grandes, en los problemas mayores. Pero te tienes que preparar, amado, porque somos blancos constantes. Volvemos a lo mismo en el 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto significa robustecerse en Cristo y tomar de Él todo.
Esto es decir que el creyente debe hacerse fuerte en Cristo, porque fuera de Él no tiene fuerza. Fuera de Dios, fuera de Jesús, no tiene fuerza. Cuando tú te sales de la cobertura, cuando tú te sales de sus alas, te quedas sin fuerzas. Y entran una tras otra, tras otra, tras otra. Y no entiendes que te saliste de la cobertura, que te saliste de sus alas. ¿Por qué? Porque quisiste hacer lo que quieras. El enemigo te ganó esa batalla. Y la fuente de nuestro poder es el Señor mismo. Y siempre escudarnos en el Señor, siempre escudarnos bajo sus alas, bajo su sombra, como una fortaleza segura, y depender de Él como la fuente única de fuerza. Todos de aquí tienen celulares, ¿no? Cuando ya tienes 10% de batería, ¿dónde está el cargador? ¿Dónde está el cargador? No lo puedes cargar, bueno, ahora sí con los que son ya USB-C, pero si tú tienes un Android, no puedes cargarlo con un iPhone 14, ¿no? ¿O sí? Así nosotros. No podemos ir con doña se imaginan o don se imaginan, porque lo saco nombres y, ¿no? Si está mal. Porque lo que te va a pasar, en vez de recargar tu fuerza, te va a convertir en una persona débil, cansada. Porque si tú dices, no, es que sí, no hay amor, sí, no, es que mi esposa no me quiere, mi esposo no me... Y vas con esa persona que también le pasa lo mismo, te dice, sí, pues sí, vamos a hacer el club de no nos quieren, no, pues sí, y vas por el camino así, en vez de ir con el Señor, en vez de ir con personas de Dios y decir, ¿qué está pasando? Ayúdame, yo ya no puedo más seguir así. Pero ¿qué es lo que hacemos como buenos mexicanos? Nos alejamos, ¿no? Y digo, está bien alejarse, pero ¿qué estás haciendo cuando tú te alejas? Te estás metiendo con Dios. ¿De qué te estás llenando? De tus amarguras, de tus inseguridades. ¿De qué te llenas tú, amado? Si tú te alejas y vas con el Señor, debes de salir más fortalecido de cómo entraste, no peor. Aquí nos dice Pablo en su palabra de Dios, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza para que puedas resistir toda acechanza del enemigo. Creo que no va a terminar. Fortalécete, ponerte en forma espiritual. Cuando Pablo dice fortalécete, es que te tienes que poner en forma espiritual. Amados, tenemos obesidad espiritual porque no te fortaleces. Y lo que dice en el poder, aquel poder inherente y activo en Dios. Cuando tú te fortaleces en Él y en el poder de su fuerza, Dios empieza a actuar en tu vida. Y se empiezan a ver frutos del Espíritu. Pero sí, solo si lo dejas actuar a Él y te fortaleces en Él y confías en Él y te agarras de Él para resistir toda acechanza del enemigo. O sea que sí, solo sí, del que está a tu lado, debemos depender de Dios. Sí, solo sí, pase lo que pase, cueste lo que cueste, debemos depender de Dios. Y si tienes a tu esposo que depende de su familia, dile, ahí escuchaste. Tienes que depender de Dios. Tienes que depender de Dios. Tienes que depender de Él.
Y ya, sí, solo si cuando dependamos de Él, te empiezas a armar de la armadura de Dios, porque ya estás listo para pelear. Porque estás consciente y estás preparado de los ataques del enemigo y vas a estar atento. Y hoy en día los jóvenes dicen, ¿me hablas a mí? Ahí voy. Voy a pedirle permiso a mi mamá. Si no le pides permiso a tu mamá cuando sales de la casa y, no digo que nunca le pidan permiso, no, está bien, pero tenemos que reaccionar, amados. Cuando tú te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza, estás siempre atento. Que no se te pase nada. Está pasando esto, actúo rápido. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué necesito hacer? Di la palabra, ok, vamos, muévete, ya. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿A mí? No, yo no soy, eres tú. Y empezamos, ¿no? Sí, no. Y empezamos a distraernos, comienzan esos distractores. Y decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? Como ahorita, vean, todos así, bien distraídos. Es por lo que se está moviendo, amados. Y no entienden, no saben discernir en qué momento, en qué situación debemos de actuar. Otra parte de la fórmula para ser vencedores es la vestidura apropiada. De igual manera que Dios es la fuente de poder para nosotros en la contienda contra Satanás, Él ha provisto de la armadura necesaria. En el 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Tienes que estar vestido siempre de la armadura de Dios, porque no sabes cuándo ni en dónde te va a agarrar el ataque del enemigo. Como te dicen, mañana nos vemos a las 6 de la mañana. Tú ya sabes que debes de estar listo a las 6 de la mañana, sí o si no te dejan, ¿no? Así nosotros siempre debemos de estar vestidos y atentos para los ataques del enemigo. Porque tú no sabes cuándo ni dónde te van a llegar. Amados, Israel se preparó. Sabía que iba a estar en constante ataque y mandó a realizar, no sé cómo se llama, no recuerdo, creo que es un domo de hierro, gracias. Ellos ya estaban listos, ellos decían, si esto dice que vamos a recibir, vamos a realizar. Vamos a estar preparados para la guerra. Amados, los soldados, ya sea de Estados Unidos, he escuchado también de México, cuando quieren ser soldados de élite, van a Israel a entrenarse. Porque ellos entendieron, amados, que deben de estar listos para la guerra. Hemos venido hablando domingo tras domingo. El voz nos dijo este viernes que tenemos que resistir. ¿Qué estás haciendo tú, amado? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo estás siguiendo adelante? No creo que me pase nada. ¿Y tus finanzas? Ya las agarró el enemigo. Tu carácter, tu varón, tu falta de autoridad, ya te metió un baile. Pero no nos queremos dar cuenta, somos orgullosos y decimos y queremos estar bien. ¿A poco no? O nada más pasa allá en Timbuktu. Tienes que estar vestido, dice aquí, para que puedas estar firme contra las hechanzas del diablo, del enemigo. Para que puedas, ¿qué? ¿Estar qué?
Él siempre está en pie de guerra viendo, agitando y molestando a las personas. Aquellos que entienden el mundo espiritual, que ven el espiritual, van a entender un poco más de esto. Están atentos, el enemigo está atento, está presto, ¿no? Y nosotros no nos queremos dar cuenta. No, pues yo, ¿para qué? Si yo no le hago eso, ¿no? Pero no es que no le hagas, es que debes de hacerlo, amado, debes de estar preparado contra el adversario, contra Satanás. Escúchenlo bien, esto les va a causar algo de ruido. No se me distraigan. No hay cómo evitarlo. No hay cómo evitarlo. ¿No les ha pasado que ustedes, yo iba a decir algo pero no, no sé, que les cae mal a alguien? Voy a reestructurar otra vez que les cae mal el edecán que está en la puerta. Entonces ustedes van bien felices, aquí había bajeo, y lo ven y se regresan, ¿no? Y dices, para la siguiente vez, y van otra vez, y ahí está el edecán, y otra vez se regresan, ¿no? No hay cómo evitarlo, porque él sí está sirviendo, ¿no? Así el enemigo también, no lo puedes evitar, pero sí lo puedes vencer. Muchos de nosotros evitamos, creemos que lo estamos evitando sacándole la vuelta al enemigo, pero jamás lo vencemos. Aquí Pablo nos dice que te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, después te vistas de la armadura de Dios para que puedas estar firme, para que puedas vencerlo. No puedes evitar que el enemigo te esté atacando, pero sí puedes evitar que te meta pero un baile sabroso. ¿Cómo? Venciéndolo con las armas espirituales que nos están dando aquí, amados, y que vamos a ver, si no alcanzo hoy, del siguiente domingo. Hacer frente significa aquella actitud de preparación constante que el soldado mantiene para estar firme frente al enemigo, para resistirlo. Escúchenlo bien, el enemigo es sutil y astuto. Sabe usar muchos métodos para enredar a los creyentes y derrotar a la iglesia. Y nosotros caemos en su juego. Tenemos miedo, tenemos inseguridad, pues sí, porque no tienes esa autoridad, porque no estás vestido de la armadura de Dios. ¿Y qué dices? No, yo no, Señor. Entonces el enemigo, este tiene miedo, ahí le voy. ¿No? Y nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, nos compete estar siempre preparados y listos para hacerle frente al enemigo, pero contando siempre del poder del Señor y vestidos con la armadura que Dios. Una bruja satánica, no recuerdo el nombre, se convirtió al cristianismo debido a un testimonio que ella vio. Esta bruja se juntaba con todos los brujos e iban a matar a un pastor. Le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a matar a este pastor. Ok. Entonces van y llegan y ven que donde está el pastor en su cama, alrededor de él hay ángeles y no se puede acercar, no le puede hacer nada. Y ahí fue donde se sacó de onda la bruja. Dijo, ¿cómo que hay alguien más poderoso?
Y de ahí se convirtió al cristianismo. Su liberación duró 1 año, creo. Pero así te puedo contar muchas y N cantidades de historias, amados. El enemigo no te puede hacer nada si estás bien cimentado y fortalecido en el Señor y bien preparado. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. No tengas miedo de el que está a tu lado, no tengas miedo. No tengas miedo, el Señor te va a cuidar, el Señor te va a proteger donde quiera que vayas, en donde quiera que estés. No tengas miedo, hijo, no tengas miedo. Pero prepárate, porque así como en Israel, todo lo vamos a tomar en guerra. Y no es de que te digo que te estés peleando con tu vecino, con tu vecina, con el que te cae gordo, sino la palabra de Dios dice contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad. Es con el que en realidad debes de estar peleando. La guerra, amados, que hace el diablo no es una guerra convencional. Escúchenlo bien, sino es una lucha en terrenos tramposos, con tácticas cada vez más novedosas. Y luego en el 12, Pablo nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. La palabra lucha aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento. Y significa un tipo de combate cuerpo a cuerpo que no termina hasta que uno de los combatientes esté vencido o herido mortalmente. ¿Cuántos les gusta ver el box o la MMA? ¿No? Gana, si tú noqueas a tu oponente ganas, ¿no? O si no te vas a decisión para ver quién peleó. Pero lo mejor lo que te dicen es que lo noquees antes de que termine el round, ¿sí? Entonces ellos se tienen que preparar para saber dónde pegar. Tienen que estudiar a su rival. Meses antes ya saben contra quién van a pelear y tienen que estudiarlo. Cuando va a pegar, baja la mano y pues ahí le puede entrar un golpe y lo empiezan a estudiar. Así nosotros tenemos que estudiar al enemigo, amados. Tenemos que estar preparados. Si yo sé que tengo problemas con el alcohol, con las drogas, primero tengo que ponerme a cuentas con Dios. Que me haga libre de todo eso, para que cuando venga el enemigo y me la quiera mostrar en bandeja de plata, no caiga. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nos metemos ahí y nos da y caemos, ¿no? Porque no estudiamos, porque no estamos preparados para que el enemigo esté vencido, para que no pueda seguir adelante atacándonos. Ya de esa manera, ya sabes, pero ahora va a ir por otro lado. Entonces dices, está vencido, pero ahora va por este y así. Pero tienes que estar siempre alerta. ¿Están ahí? Vamos al 13. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? 6:13. ¿Me lo pueden poner, por favor? Por tanto, tomad ¿qué? ¿Qué dice? Toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando tú vas a hacer ejercicio, tu primera vez en muchos años, ¿cómo acabas? ¿Cómo terminas? Destrozado, ¿verdad? ¿Sí o no? Decías, no juegues, ¿a poco tenía músculos? Ahí, en esa parte del brazo. Pero cuando lo empiezas a hacer constantemente, ya no te duele y necesitas cada vez más y más. Pero ya estás, ¿qué? Preparado, ya tienes la armadura puesta para resistir en el día malo. Escúchenlo bien, todos en esta iglesia. El día malo representa las veces cuando parece que hay más tentaciones, pruebas y crisis espirituales que en cualquier otro tiempo.
cuando Satanás parece atacarnos con más furia, son ocasiones como estas cuando hay que resistir con más diligencia. Pablo agrega que habiendo logrado éxito en tales ocasiones, venciendo a los asaltantes, hay que mantenerse siempre en pie, alertas y preparados, quedar firmes. El cristiano vencedor nunca baja la guardia, porque en el momento menos esperado, el enemigo vuelve, nunca nos deja en paz. Aunque cada victoria sobre él lo deja debilitado, la victoria no está, en el haber resistido al diablo una vez, sino en permanecer firmes contra cualquier otra eventual agresión. Este día malo representa cuando hay más tentaciones en tu vida, cuando según tú estás bien, pero es cuando más tentaciones hay, cuando más crisis espirituales tienes que en cualquier otro tiempo. Y parece que no vemos lo duro sino lo tupido. Ese es el día malo. Ese es donde Pablo se refiere en el día malo, que debes de tomar la armadura de Dios. Amado, y si no has vencido a esos días malos, tienes que ir con Dios, tienes que detenerte un momento y pensar y decir: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Va a haber días malos, sí, pero tenemos que confiar en Él, tenemos que ir a recargarnos con Él, porque con Él, en Él somos más que vencedores. Lo vimos hace 8 días, eres más que vencedor. Debidamente armados y vigilantes para el combate. Pablo ordena a la iglesia, a los creyentes, que tomen toda la armadura de Dios. Es un mandato de tomar las armas que Dios nos ha provisto para defendernos. ¿Para qué? Para defendernos. Nuestro Dios no nos ha olvidado ni abandonado. Él ha provisto precisamente el armamento completo y adecuado para nuestra defensa. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que emplear cada pieza sin faltar ninguna. Por eso Pablo lo detalla más adelante. Pero si notamos cuidadosamente, si vemos cuidadosamente que entre el armamento la mayoría es de carácter defensivo, ¿sí? Y solamente hay una que se puede calificar como ofensiva. Y esta se emplea también para la protección y no solo para la agresión. Entonces el enemigo ya está vencido, hermano. Solo tienes que creer, solo tienes que ir, recargarte con el Espíritu Santo y en el poder de su fuerza. Lo vimos el viernes y hoy lo volvemos a confirmar. Tenemos 2 deberes como cristianos: resistir los asaltos y permanecer firmes. ¿Permanecer qué? Firmes. Cuando tienes más tentaciones, cuando tienes más pruebas, cuando tienes crisis espirituales, es donde más te tienes que resistir y no ceder, porque muchas de las veces ya bajan la guardia, ya no quieren pelear, no quieren seguir peleando. Y amados, muchos de ustedes hoy en día están así, ya no quieren pelear, ya dejan que el enemigo les ponga un baile tras baile tras baile, y eso a mí me da coraje, me da tristeza, porque no lo estamos viendo. Hay una apatía espiritual bien cañona hoy en día. Y como iglesia nos tenemos que preparar para lo que se viene. Porque se vienen cosas fuertes para México. Pero tenemos que orar que no nos llegue a nosotros, que no nos pegue a la iglesia, sino que le
despegue a aquellos que están haciendo sus mafufadas. Que la maldición no caiga sobre nosotros, sino sobre los que están haciendo esas cosas. Pero no, ¿qué hacemos? No, sí apoyamos. No, pues sí. No. Tenemos que armarnos de valor y decir, Señor, guárdanos en este día malo, Espíritu Santo, que salga adelante, que salga vencedor, que resista a cada ataque del enemigo, a cada asalto del enemigo. Enséñame a permanecer libre, Espíritu Santo, a permanecer fiel en tu palabra, a permanecer firme en tu palabra, precioso Padre Celestial. Y que como cristiano nunca baje la guardia, precioso Padre. Nunca baje la guardia. Porque, amados, si la bajamos en el momento menos esperado, el enemigo vuelve y dice, como se va a lugares desiertos y no encuentra nada, vuelve todavía más fuerte. Entonces tenemos que estar más preparados para decir, mugroso diablo, no tienes parte ni suerte sobre mi familia, no tienes parte ni suerte sobre mi ciudad, no tienes parte ni suerte sobre mi trabajo, no tienes parte ni suerte sobre mis finanzas. Lárgate en el nombre de Jesús. Resistan, amados, resistan. Yo siempre he dicho, por más larga que sea la noche, llegará el amanecer. Llegará el amanecer, amado. Pero ese es el tiempo, ese es el momento de que te debes de poner a pelear. Te debes de poner, de levantar y decir, Señor, perdóname por tanta apatía.